Ya. Tenemos, vamos a compartir, vamos a trabajar, obviamente. Ya. La unidad 2 de Unit 2 se llama Around Town. Ya tiene que ver con el pueblo, dice alrededor de la ciudad. Y tiene que ver un poco el Around Town con la ciudad y los lugares para visitar. Ya tiene que ver más con turismo, qué cosas, qué lugares podemos visitar en una ciudad, qué no, etcétera. ¿Ya? Y entonces, lo que vamos a trabajar hoy día es el objetivo de aprendizaje número 5, que corresponde a la comprensión lectora, ¿ya? Para que ustedes tengan claro, dígame. Disculpe que le interrumpe, pero ¿qué página es? Todavía no he dado página porque estoy recién haciendo la introducción. Ah, bueno, gracias. Bueno, entonces, hablábamos que en esta unidad lo que vamos a ver es justamente eso, los lugares en la ciudad, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de folletos turísticos, que yo sé que ustedes han visto, uno siempre ve estos folletos donde te indican cuáles son los lugares más atractivos en una ciudad, qué lugares pueden visitar si es que andan de viaje, etcétera. Entonces, de acuerdo a eso, los lugares en la ciudad que podemos visitar, por ejemplo, aquí en Puerto Montt, ¿alguien me puede decir un lugar turístico que La esté así rotonda, como el imperdible de Puerto Montt? el centro, la bandera. El centro, La bandera. A ver, la bandera, ¿ya? la, ¿Ya de Puerto Montt o Chile en general? No, de Puerto Montt. Estamos hablando ahora de nuestra ciudad. Cuando alguien viene a visitar Puerto Montt, ustedes le dicen, ah, los vamos a llevar a tal parte porque estos sí tienen que conocerlo. O los vamos a llevar a este otro lugar. Dime, iba a decir, Benja. con la cascada. La escultura La de ca- los enamorados. La escultura de los enamorados, ya, el volcán, las cascadas, sí puede ser como lugares turísticos también. La laguna, ya. ¿Cuál más? Las termas. Ya, también. Pero aquí mismo en la ciudad, ¿qué cosas podemos visitar? Eh, eh, Hay La algo que es escultura de súper característico de Puerto Montt, que la gente siempre va y va a comer. Ángel Mo. Ángel Mo, justamente. Dígame. ¿Cómo? La iglesia de Puerto Varas. Ah, también las iglesias, bueno, y por ejemplo en Chiloé las iglesias son como los lugares a visitar sí o sí, porque obviamente son eh, ciertos lugares arquitectónicos de mucha antigüedad, ¿ya? Y por lo tanto son también reconocidas como patrimonio de la humanidad. ¿Ya? Pero también hay otros lugares típicos de una ciudad, y ahora ya no, quizás no tan turístico, pero ¿qué lugares hay en una ciudad típicos? Típico que hay en todas las ciudades esos lugares. La plaza. La plaza, por ejemplo, en todas las ciudades hay una plaza. ¿Cuál es el otro? Donde venden artesanía. Donde Ya, venden también. el... ¿Qué más? ¿Qué más hay en la ciudad que usted, por ejemplo, ahora que están en cuarentena no pueden ir, pero la gente suele ir siempre y se llena, siempre está lleno? La fiesta Los moles. El mall, sí, justamente el mall. En todas las ciudades grandes por lo menos hay al menos un mall. Siempre hay una plaza, ¿ya? Las ferias costumbristas es algo que es más relacionado con nuestra región, ¿ya? Pero, Ya, pero ¿qué acá más tenemos hay? ¿de qué estamos hablando que recién llegué? Estamos hablando de los lugares en la ciudad. Estamos haciendo la introducción a la unidad 2.
Ah, llegó justo Felipe después de que yo di toda la explicación de lo que había pasado delante. Por eso Felipe nunca se entera y es el que más habla por el chat y el que más dice malas palabras. Así que va, Felipe, para la próxima va a tener que moderar. Te voy a repetir un poquito eso, porque una de las reglas que voy a volver a repetir y recordar tiene que ver con que el chat no se usa ni antes ni después de clases, ¿ya? Y el chat se usa durante, siempre y cuando yo lo pida, ¿ya? O alguien tenga algún problema con el micrófono y no me pueda hablar y puede escribirlo ahí, ¿ya? Pero, por ejemplo, les voy a dar un dato. Cuando yo comparto la pantalla, yo no los veo a ustedes, entonces si ustedes me escriben en el chat, tampoco tengo posibilidad de saber qué me están escribiendo, ¿ya? Eso yo lo veo después cuando ya termino todo. Entonces, por lo tanto, el chat no lo pueden usar, solamente tienen que abrir su micrófono cuando yo les pregunte, ¿ya? Entonces, ahora sí, y les vuelvo a repetir que hoy día vamos a trabajar el objetivo número 5, que tiene que ver con comprensión de lectura, comprensión de textos breves, ¿ya? Y que tengan un entendimiento ustedes de información general y en algunos casos específica sobre algo. Ya, entonces, vamos a ir y vamos a comenzar con la página 42 del libro. ¿Ya? Página 42, donde tenemos My Favorite Places in the City, ¿ya? My Favorite Places in the City se refiere a mis lugares preferidos en la ciudad, ¿ya? Para comenzar, obviamente, como la introducción de estos lugares, tenemos aquí y arriba tenemos los nombres. Por ejemplo, Church, Shopping Mall, Cinema, Museum, Airport and Bookshop, ¿ya? Estos 6 lugares en la ciudad, ustedes tienen que ponerlos en la imagen que corresponda, ¿ya? Para hacer una aclaración, también les voy a ir diciendo, aunque algunos yo creo que a esta altura deberían conocer esas palabras, pero les voy a volver a decir para los que aún no las saben. Church es la iglesia. Shopping mall es un centro comercial o el mall que conocen ustedes. Cinema es el cine. Museum es un museo. Luego tenemos el airport, que es el aeropuerto, y una bookshop, que es una tienda de libros o librería. ¿Ya? Entonces ahí ustedes leen cada oración y van completando con la palabra correcta. ¿Ya? Yeah. Ya. Ujú. ¿En qué página vamos? 42. Ah, ya. Tía, mi libro no tiene la 42, se pasa se salta de la 32 a la 49. Sí, es verdad. Igual. ¿Verdad, tía? No aparece. ¿Cómo no va a aparecer? Mire, Pero si se salta. de verdad, tía. Mire, Sí lo tiene. 32, No, tía, mire. Soy ¿ya? la mamá de Benjamín. Mire, dice 32 y ¿Ya? la otra página dice 49. No le puedo creer. Eso quiere decir que fueron como errores de Yo sí la impresión. tengo. ¿Todos sus La- libros están así o hay alguno que sí lo tenga? Yo lo tengo. Yo sí lo tiene. Lo tengo Yo lo tengo. El mío no. Yo sí lo tengo. Ya, entonces ahí es un error solamente de impresión de los que envían los textos, porque pues, no puede ser que algunos lo tengan y otros no. Yo sí lo tengo. Qué terrible esto, ¿ah? Ya, entonces los que no tienen esas páginas, una lástima, lo siento chicos, pero ahí ya no puedo hacer mucho, ¿ya? Pero vamos a trabajar entonces, los demás se dedican a escuchar y a seguir la clase de lo que estamos haciendo, ¿ya? Para que Tía. no se vayan perdiendo. Dígame. Terminé. Terminaste ya. Entonces, vamos a ir completando. Ustedes vayan por mientras yo hablo, ustedes van completando sus oraciones y luego vamos a revisar. Y los que no tienen esas páginas miran atentamente la pantalla donde
yo voy a compartir las hojas del libro para que vayan mirando, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, que es el pedacito que vamos a trabajar, el de las imágenes y las palabras que correspondan, ¿ya? Dice, you can buy books in a... O sea, tú puedes comprar libros en una... Yo sé. Ya, a ver, Vicente. Bookshop. Bookshop. In a bookshop. Muy bien. Ya, entonces tenemos que bookshop, que era la librería, ¿cierto? La vamos a agregar aquí. Bookshop. Perfecto. Ya tenemos entonces bookshop. Ahí, como primera palabra, por lo tanto pueden tarjar de arriba bookshop, que ya la tienen lista. Luego tenemos la segunda oración que dice, I have 2 tickets for the... Tomás. Ah, tía, ¿qué? I have 2 tickets for the Cinema. Tía, yo. cinema. Very good. Cinema. Ya tengo 2 tickets o 2 entradas para el cine. De repente aquí cuando hay una imagen no es tan necesario entender la oración, ya, porque como tienen la imagen eso les ayuda. Tenemos entonces Mark arrived at the... Gabriela. Airport. Muy bien. Mark arrived at the airport, ¿cierto? Que es al aeropuerto. Mark llegó al aeropuerto a las 12 p.m. Luego dice, we can go today to buy what we need. Podemos ir a qué lugar para comprar lo que necesitamos. Agustín Viñales. Y la pantalla está pegada y mi libro no lo tiene. Oh, rayos. ¿No puedes ver la pantalla? No tiene está pegada. ¿Cómo está pegada? Por lo menos para mí. Es que mi internet tampoco está muy bueno. Ah, ya. Entonces, a ver. Yo sé, tía. Ya, pero no van a ser siempre los mismos los que van a Sí, yo opinar. sé. Tía. Ya, Connie. Yo sé. Es bien mal. We can go to the Es pink man. Eso es lo que sí. shopping mall. Sí. Eso. Shopping mall. Perfecto. Shopping man. Ya, shopping mall que era el centro comercial o el mall que conocen ustedes. Ya, un shopping mall es un centro comercial. Luego, había alguien que me decía tía yo, que si me dicen yo, hay mucho yo en esta clase. Yo, tía. ¿Quién es yo, tía? La María Paz. La María Paz. Ah, ya, María Paz, dale. ¿Cuál? La E dice, this has a lot of all things to see. Museum. Museum, muy bien. Perfecto. This museum has a lot of things to see. Ya, el museo tiene muchas cosas viejas para mirar. Ya, cosas antiguas. Y finalmente tenemos en la F, we go to every Sunday. Vamos a este lugar cada domingo. ¿Qué será eso que está ahí? Yo, tía, yo. Dígame. Tomás, Ya, Tomás. we go to church every day. Eso. We go to church. Ouch, me equivoqué en las letras. To church every Sunday. Muy bien. Perfecto. Si ustedes se fijan, aquí hay palabras que tienen un sonido que es lo que vamos a revisar a continuación.
¿Ya? En esta parte, la 42, lo voy a hacer más grande, sobre todo para los que no tienen su libro. Tienen aquí el vocabulary, tienen que mirar el vocabulary que está arriba de lo que estábamos recién revisando. Y vamos a escuchar un audio donde vamos a escuchar estos dos sonidos. ¿Qué es o cuál es la diferencia entre estos dos? Y tiene que ver con esto. Este primer sonido es el sh, ¿ya? Como la clase por mientras. CH, ¿ya? Inglés. ¿Ya están en clase? Y la Sí. otra ¿De verdad? tiene acá la sh, que es la SH, ¿ya? El sonido SH. Yo en algún momento me parece que sí se los enseñé la diferencia entre un sonido y otro, que decíamos que esta primer sonido que estaba acá arriba, ¿ya? Era el ch de los cuicos, cuando dicen así como abróchate la wincha de la chala, y marcan como una T antes de la sh, ¿ya? Y esta otra era como más chihuahua, que es como abróchate de la wincha de la chala, es un sonido diferente, ¿ya? Pero en inglés no tiene que ver como con ni con la clase social, ni con el vocabulario, ni la forma de hablar, sino que simplemente tiene que ver con que este idioma es más de sonidos que un idioma silábico como es el español. Ya, este es más bien fonético. Y justamente estas dos letritas que están aquí, estos dos símbolos, representan un sonido. ¿Ya? Entonces, el primero, recuerden que es una sh marcada con una T antes, ¿ya? Así es ese sonido. Que la lengua choca detrás de los dientes, ¿ya? En cambio, la otra es donde el sonido se produce al hacer esto. Y van los dientes, junten en los dientes de arriba y de abajo juntos y hagan el sonido como de la CH. ¿Ya? El aire sale completamente. ¿Ya? En el primero, el aire está como comprimido y luego sale. ¿Ya? Nosotros hacemos el sonido. Y el otro, hay una diferencia. ¿Ya? Entonces ahora van a escuchar con mucha atención el audio que yo les voy a poner y ustedes van a ir escribiendo las palabras. Recuerden que las palabras que vamos a escribir estaban algunas no, estaban todas en el vocabulario que vimos recién. ¿Ya? Entonces, atención. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido ahí? Ya, ahora sí, ya. Pongan atención y escuchen. Track 42, Student's Book, Unit 2, page 42, Exercise 2. A. Chain, church. B. Shell, bookshop, shopping mall. Ya. Pudieron escribir, eran tres palabritas que tenían que escribir. En la primera, al lado de chain, había que poner una, y luego en el otro sonido había que poner dos nuevas, ¿ya? Le dicen la letra A primero, Ya yo escribí una en cada una. una cada una. Sí, lo vamos a poner de nuevo, es como para que ustedes estén atentos. Le dice letter A, como letra A, que es la primera, el primer sonido, y después le dicen B, nombra la primera palabra que ya tienen escrita ahí. Y luego dice, ¿Qué página? estamos en la 42 del libro. Ya, entonces, vamos a apagar los micrófonos otra vez y les voy a poner el audio para que lo escuchen nuevamente. Track 42, Student's Book, Unit 2, page 42, Exercise 2. A. Chain, church. El otro. B. Shell, bookshop, shopping mall. ¿Ya?
¿Alguien que todavía le falte? Mi tía, ¿Eh? a mí me ¿Lo pongo falta otra vez una. entonces? Ya, lo voy a poner la última vez y luego yo se las voy a repetir, entonces así ustedes completan si es que les falta alguno. Yeah, Track okay. 42, Student's Book, Unit 2, page 42. Exercise 2. A. Chain. Church. B. Shell. Bookshop. Shopping mall. ¿Ya? Ya, ahora sí. Entonces, con el primer sonido teníamos chain, ¿ya? Chain, church. En el segundo sonido estaba shell, que es lo que ya de lo que estaba escrito, shell, bookshop y shopping mall. ¿Ya? Entonces, Vicente, ¿cuál era la palabra que estaba en el primer sonido? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Es que tía tengo memoria a corto plazo. ¿Pero no la anotaste? No, no soy muy Ah, bueno para esas cosas. ya, muy bien, pero para eso lo estamos practicando, vamos ahí. ¿Hay alguien que sí haya captado cuál era la que iba después de chain? ¿No? Ya, miren, tienen aquí palabras, estas que pusimos acá, en la primera actividad, hay palabras aquí que tienen el sonido sh, ¿ya? Por ejemplo, ustedes me dicen, ¿tiene o no tiene ese sonido, por ejemplo, la palabra bookshop? Sí. Sí. La palabra cinema, ¿tiene el sonido sh? No. No. La palabra airport, airport, Sí. No. suena No. en algún lugar, suena una sh. No. Luego, en la palabra shopping mall, Sí. 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 En Sí. la palabra museum No. No. y en la palabra church, Sí. sí. Por lo tanto, dijimos Dos soniditos. a la palabra Esa. bookshop, Sí, ahora dijimos sí que tengo sí un poco. a la palabra shopping mall y dijimos que sí a la palabra church. Por lo tanto, esas son las tres palabras que yo tenía que clasificar abajo, ¿ya? Church, shopping mall and bookshop. Por lo tanto, si ustedes van mirando aquí la palabra chain, ¿cuál creen ustedes que viene después de las tres palabras que estaban arriba? ¿Saben cuál será? Yo les voy a dar una pista, ¿ya? Hay algunas excepciones, pero la regla general es la siguiente. Cuando tenemos el primer sonido de la T con esta como gusanito en forma de S, ¿ya? El sonido casi siempre en la palabra escrita es con CH, ¿ya? Que es como el que ustedes conocen en español, ¿ya? Como chancho, ¿ya? Como chala. En cambio, cuando este sonido está solito, como este gusanito en forma de S,
siempre la palabra escrita en inglés va a ser una S con una H. Por lo tanto, teniendo en consideración eso, ¿cuál es la única palabra que podría ir en el primer sonido? Iglesia. Yo sé, tía. Dime. Church. Eso. Church. ¿Ya? Church es una palabra que tiene CH al principio, por lo tanto va a corresponder al sonido que tenemos aquí arriba, ¿ya? Ahora, como no hay ninguna más que nos sirva para poner en este sonido, vamos a pasar al siguiente. Y ahora es la SH. ¿Qué palabra tendría que yo poner ahí? Tía, ¿puedo contestar? Sí. Ya. Bookshop. Bookshop. Muy bien. ¿Y la otra? ¿Cuál es la otra que podría poner? Shopping mall. Shopping mall. Muy bien. Shopping mall, entonces, es la otra palabra que me sirve para este sonido. ¿Ya? Sh y ch. Son dos sonidos diferentes. ¿Ya? Y que probablemente quizás de esta manera online ustedes no lo pueden diferenciar muy bien, pero lo vamos a intentar. ¿Ya? Entonces, ahora van a mirar una mirada rápida al texto que está aquí, ¿ya? En la página 43 para los que tienen esas páginas, por supuesto. Pero si no, los otros miran en la pantalla y lo miran rápidamente y me pueden decir ¿de qué creen ustedes que se va a tratar este texto? ¿Se tratará de los aliens? ¿De los robots? No, de Concepción. De Concepción, ¿cierto? Y además, si yo miro las fotos, dime. ¿Una guía turística de Concepción? Muy bien, puede ser una guía turística de Concepción, ¿cierto? Porque nosotros lo que tenemos que hacer es no leer el texto, sino más bien mirar las fotografías, qué es lo que dice, quizás las palabras más grandes, ¿ya? Y ahí yo puedo tratar de entender de qué se va a tratar este texto, ¿ya? Entonces, vamos ahora, entonces, a ver de qué se trata esto, pero primero vamos a tener en consideración 3 preguntas importantes que vamos a completar después. Dice, which places of interest can you find in Concepción? ¿Qué lugares de interés puedes encontrar en Concepción? ¿Ya? Así que tienen que tener ojo ahí para buscar la respuesta en este texto sobre los lugares de interés en Concepción. La segunda pregunta dice, how can you get to this city? ¿Cómo puedes llegar a esta ciudad? ¿Ya? ¿Cómo? ¿De qué forma? Y luego la última dice, where in Concepción do you think you can learn about the city's history? O sea, ¿dónde? ¿En qué lugar en Concepción podrías aprender acerca de la historia de esta ciudad? ¿Ya? Y para contestar estas preguntas, por supuesto, van a ir ustedes siguiendo la lectura, ¿ya? Y van a poner atención a lo que se vaya leyendo o lo que se vaya escuchando, etc. Entonces, tenemos. Track 43. Escuchen. Students Book. Unit 2. Page 43. Exercise 4. A guide to Concepcion, the biggest city in the south of Chile. Concepcion is the second biggest city in Chile, and it's a vibrant, modern place with lots of activities you can do and places you can visit. Where is the city? Concepcion is located in the south of the country in a region called Biobío, after the river that crosses it from east to west.
How many interesting places are there? There are many interesting places in Concepcion. Near the main square, called Plaza de la Independencia, there is a beautiful cathedral and stores where people can buy typical products and souvenirs. There is also a big hospital, some museums, a zoo, a famous university, and a beautiful traditional market where you can try some local food. How can you get there? You can get to Concepcion by bus or plane, since there's a bus terminal and an airport too. What are you waiting for? Come and visit one of the most interesting cities in Chile. Ya, ahí está entonces la lectura de este texto, donde hablamos de Concepción. Dice que Concepción is the second biggest city in Chile. Ya, es la segunda ciudad más grande de Chile. And it's vibrant, que es vibrante. Es un lugar moderno con muchas actividades para hacer y lugares para visitar. ¿Ya? Dice, where is the city? Primera pregunta, ¿dónde está la ciudad? Dice, Concepción is located in the south of the country. Quiere decir que está Concepción en el norte o en el sur del país. En el norte. En el norte. En En el el sur. sur. Sí. Concepción está ubicada en el sur del país, en una región called Biobío. Y aquí tenemos que ver un poco de historia y geografía. La región del Biobío, ¿qué región es? ¿Qué número? Octava. La octava región, ¿cierto? Región del Biobío, octava región. Entonces dice, after the river that crosses it from the east to west. Quiere decir que se ubica en la región del Biobío después del río que los cruza de este a oeste, ¿ya? Porque hay un río ahí que cruza la ciudad. Y también hay puentes que ese mismo, desde Concepción, ese mismo puente te lleva a San Pedro de la Paz, Chiguayante y todos esos lugares, ¿ya? Y luego dice, how many interesting places are there? Que dice, ¿cuáles son esos lugares interesantes que hay? ¿Ya? Dice, there are many interesting places in Concepción, near the square, ¿ya? Que hay muchos lugares interesantes en Concepción y que cerca de la plaza principal que se llama Plaza de la Independencia hay una catedral hermosa, ¿ya? De hecho, esa catedral que está en la Plaza de Concepción es la catedral que pertenece a la universidad donde yo estudié, porque yo también estudié en Conce. Entonces, es una catedral inmensa y muy bonita, ¿ya? Que tiene mucha historia también. Ustedes saben, las iglesias en Chile tienen mucha historia y Concepción, por supuesto, no es la excepción, ¿ya? Dice que en estas también hay tiendas donde las personas pueden comprar productos típicos, ¿ya? Y los souvenirs, los típicos recuerditos que uno lleva de los lugares, como el imán para el refri, no sé, un llavero, que es lo típico que uno compra para llevar de regalo a la gente que no viajó con nosotros, ¿cierto? Dice, there is also a big hospital, que también hay un gran hospital, algunos museos, un zoológico, una universidad famosa, que es la Universidad de Concepción, ¿ya? Y un mercado tradicional muy hermoso, ¿ya? Donde puede también ustedes probar algunas comidas locales, ¿ya? Típicas de Concepción y de la octava región. Dice, how you can get there, ¿cómo puedes llegar ahí? You can get there to Concepción by bus o by plane. Ya tenemos dos formas de transporte, el bus o el avión. ¿Y por qué? Porque también hay un terminal de buses que es muy conocido, que es el terminal de Collao, que está al frente del estadio también de la Universidad de Concepción, o donde siempre hace sus partidos la Universidad de Concepción también. Y al frente de este estadio, que ahora hace poco le cambiaron el nombre, ¿cierto? Que antes lo conocían como el
Estadio Collao, ahora tiene otro nombre, pero está al frente de este terminal de buses, donde llegan buses de todos lados, ¿ya? Y también está el aeropuerto que se llama Carrier Sur, que es donde ustedes también pueden llegar si es que deciden ir en avión, ¿ya? Entonces después al final dice, ¿qué estás esperando? Ven y visita esta hermosa ciudad y muy interesante, ¿ya? Ciudad de Chile. Entonces ahora, cuando respondemos las preguntas que habíamos planteado al principio, which places of interest can you find in Concepción? De todo lo que yo ya les nombré, ¿cuáles son los places of interest? ¿Cuáles serán esos lugares tan interesantes en Concepción? Zoológico. Ya, the zoo. What else? Museo. ¿De qué más hablamos? Market. Ya, the local market, ¿cierto? Perfecto. ¿Qué más? Museo. Ya, los museums. ¿Algo más? La Hospital. Universidad de Ya, the hospital, the University of Concepción. Tía, Dígame. ¿qué es beautiful? Zoológico. Hermoso. Ah, O hermosa en realidad. Ese adjetivo se usa a una persona, se usa para las mujeres. Pero si es para una cosa, da lo mismo el género. Dígame, ¿quién me va a preguntar algo? yo tía la Connie. ¿Cómo se Dígame. dice puente? Bridge. Ya, el bridge, tú también dices que es algo que hay que ver. El bridge es hermoso, muy largo, atraviesa todo y es bonito. Ahora, cuando hay mucho tráfico, ese puente se llena completo, ¿ya? Entonces tenemos on the bridge, también es un atractivo turístico. Muy bien. Ahora, how can you get to the city? ¿Cómo llego? How can you get? Aeropuerto. Aeropuerto. ¿Ya? Si yo llego al aeropuerto es porque llegué by. Tengo un poco. Recuerden que podíamos llegar al terminal y al aeropuerto. Pero si yo llego a esos dos lugares es porque me fui en qué transporte. Bus. ¿Ya? Bus and how do you say that in English? Estaba ahí en el texto, mire, fíjense. En la tercera pregunta del texto que estaba abajo. Eso. By bus and by plane. Perfecto. Ya, esas eran mis dos opciones para llegar a Concepción. By bus and by plane. Obviamente los que tienen su libro pueden escribir las respuestas en su libro también. ¿Ya? Y la tercera pregunta decía, where in Concepción do you think you can learn about the city's history? ¿Dónde yo podría aprender sobre la historia de esta ciudad? Museum. Eso, very good. In museums. Perfecto. Yo puedo visitar un museo y justamente es ahí el lugar donde voy a encontrar toda esta información sobre la historia de las ciudades, ¿ya? Y pasa no solo en Concepción, en todos los lugares siempre hay un museo que nos cuenta un poco la historia de cómo fueron los primeros habitantes en la ciudad, cómo llegaron, cómo se fue formando, etcétera. Dígame.
A mí no me aparece la para ir viendo. No, está del celular. Sí. Ya, lo que pasa es que del celular tú tienes que ir buscando la pantalla donde está, porque tiene como varias pestañas que tú puedes ir cambiando y se van a salir, por ejemplo, 4 imágenes, después otras 4 y así. Ah, sí, Tía, pero recién me había aparecido. Ahora, tía, ¿en qué página estamos? en Que la yo pasé por el campo 43. y perdí la conexión. 43, hijo. Ya. Ya, el Lorenzo llegó ahora. De hecho, Ya, ya había mire. llegado, pero no tenía señal. Ya. Bueno, después que terminemos la clase voy a retomar un poco lo que vimos al principio ya, porque es importante y para que les quede como claro a todos y para que no sean solo algunos nomás los que escuchan y otros no, y otros tengo que repetirles de a uno. O sea, es como en forma general para que nadie se sienta ofendido. Ya, así que lo vamos a hablar al final. Tenemos entonces que habíamos hablado de los lugares en Concepción, que era el zoo, local market, museum, hospital, University of Concepción and the bridge. ¿Ya? I can get there by bus and by plane, and I can find or I can learn about the city's history in museums. ¿Ya? Tenemos toda esa información que ya manejamos. Tenemos entonces, what other places can you visit in a big city? ¿Qué otros lugares, además de los museos, además de la plaza, qué otros lugares podemos visitar en una ciudad grande? ¿Se les ocurre otra? ¿Se les ocurre alguna otra cosa que sea como un lugar que las grandes ciudades tienen? Arica, Ya, en Arica, por ejemplo, ¿qué podríamos visitar ahí? El Morro. El Wow. Morro de Arica, ¿cierto? Un imperdible de la ciudad de Arica es el Morro. ¿Ya? También, ¿qué más? En Concepción, el Santo del Laja. En Concepción, el Salto del Laja, sí, hermoso. De hecho, en Concepción también tienen la mina en Lota del Chiflón del Diablo. También es el Parque de Lota también un imperdible. Y así en otras ciudades, por ejemplo, si vamos a Santiago, ¿qué cosas podemos ir y conocer? Tía, en Santiago podemos conocer todo. Claro, pero Tía, cuando nos en referimos a Temuco, el todo, parque acuático. ya los parques acuáticos, también todas las ciudades tienen algo. ¿Se fijan? Que si ustedes han viajado a ciertas ciudades, hay cosas como súper características. Ya, por ejemplo, no sé, cerca de Temuco está la ciudad de Lautaro, y en Lautaro, por ejemplo, también es muy famosa la piscicultura que tienen ahí. Ya, Tía, también es muy reconocido. ¿Qué más? en Punta Arenas, Ya, ahí creo que está la cueva del... del Milodón. Esa. Esa, sí, pues obviamente Punta Arenas ahí también está el monumento al Patagón, El cementerio. ya los cementerios, sí, en muchos lugares los cementerios también son un lugar turístico, sobre Tía, todo porque tienen también mucha historia, dígame. igual en Punta Arenas está el Parque María Betty. Ajá, también. Si ustedes se fijan, por ejemplo, los parques nacionales en Chile, es algo que siempre tenemos que obviamente visitar, es un lugar donde podemos caminar, podemos estar en la naturaleza, a pesar de que nosotros también somos muy afortunados porque tenemos mucha naturaleza acá en el sur de Chile, pero la gente que viene de otros lados justamente viene a visitar estos lugares, ¿por qué? Porque ellos no tienen toda la naturaleza que nosotros poseemos acá y por eso también tenemos que cuidarla, ¿ya? Porque también
nos dan mucho oxígeno, nos dan aire puro, ¿cierto? Y podemos vivir mucho mejor. Dígame. En Chiloé los fuertes de San Antonio. También, ¿cierto? Las pingüineras, también en Chiloé. ¿Cómo salgo de aquí? En Valdivia. En Valdivia, sí, El Valdivia fuerte también tiene lugares hermosos. Niebla. El fuerte de Niebla, sí. Perfecto. El río, a donde se practican deportes también, ahí hacen mucho remo en Valdivia. Ya. ¿Y qué cosas podemos aprender al visitar otras ciudades o otros países, por ejemplo? Su historia. La cultura. La cultura, muy bien. La comida típica. Las comidas típicas. ¿Algo más o solo eso? Hay muchas cosas que hoy vamos aprendiendo cuando visitamos otros lugares, porque ustedes saben que las cosas que hacemos diariamente, de repente, ahora que están en clases, ustedes saben que están aprendiendo algo, pero cuando yo visito un lugar, yo no lo sé, pero en realidad también estoy aprendiendo cosas, ¿ya? Porque, por ejemplo, veo cómo funciona la ciudad, qué cosas hay, cómo puedo, no sé, visitar un lugar, qué puedo aprender de él, y sin saber que estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque no estoy en una clase. Entonces mi cerebro también absorbe mucha información que yo voy aprendiendo y que conozco sin ser una clase o una educación formal. Nosotros de todas las cosas vamos aprendiendo, por lo tanto, al visitar otra ciudad, incluso al visitar un país, uno aprende muchas cosas diferentes, sobre todo cuando se viaja a otros países, porque es otra cultura, es otra comida, es otra, quizás la vestimenta típica, son otros los bailes, tiene que ver también con la diferencia de lenguaje, ¿ya? Si ustedes se fijan, en Latinoamérica todos hablan español, pero yo no hablo igual que un argentino, no tengo el mismo vocabulario que un colombiano o un venezolano o un ecuatoriano. Tía, no tenemos el mismo acento. Claramente no tenemos el mismo acento, y si se fijan, de hecho, ni siquiera en Chile todos tenemos el mismo acento. ¿Se han fijado en eso? Las cosas van cambiando según en dónde nos vayamos ubicando y las diferencias. La gente del norte tiene costumbres diferentes a la gente del sur, y la gente del norte y del sur tienen costumbres diferentes, por ejemplo, a la gente que vive en la capital. Y cuando visitamos estos lugares, vamos aprendiendo este tipo de cosas y nos vamos dando cuenta de ciertas diferencias o qué cosas son iguales, ¿ya? Tía, Brasil es parte de Latinoamérica y no hablan español. Bueno, pero la mayoría hablan español. Ellos hablan portugués, que es bien parecido al español. Sí, y se entienden. Pero se fijan que ahí hay una diferencia, por ejemplo, lo que dice la Lucía. Es diferente porque justamente en Brasil hablan portugués. Y el otro país que habla portugués, ¿a dónde queda? En Europa, que es Portugal. ¿Ya? Y también tiene que ver muchas veces también con la historia. ¿Por qué Brasil habla portugués y todos los demás hablamos español? Porque a Brasil lo colonizó Portugal. Ya. Creo, no sé. ¿Ves? No lo sabemos, pero es interesante. Entonces, quizás de repente cuando ustedes se hacen esas preguntas y saltan estos datos de que, pero sí, todos hablamos en español, pero menos Brasil. Pero si Brasil es latinoamericano, ¿por qué no habla español? Y ahí yo me hago preguntas y lo puedo buscar y puedo averiguar y salir de mi duda. ¿Por qué será que Brasil no habla español? Es una buena pregunta, pero yo no se las voy a responder. Vamos a dejarlo ahí a ver si alguno de ustedes le entra el bichito y busca por qué es que Brasil es
es uno de los países en América Latina que no habla español, ¿ya? Porque Entonces, lo conquistó, o sea, Portugal conquistó a Brasil. ¿ya? ¿Estás 100% seguro de eso? No, Dio esa convicción, ¿ves? Por eso es bueno buscarlo, porque uno tiene que saber la información completa. Ya, ahora vamos a ver algo que es súper importante, ¿ya? Y aquí sí tienen que poner bastante atención, que tiene que ver con las preguntas y que los que vamos a ir trabajando en el desarrollo de la unidad, ¿ya? Tenemos respuesta y pregunta y cómo preguntamos y cómo damos información sobre lugares, ¿ya? Tienen la pregunta ahí, what's your favorite city? Y mi respuesta es La Serena. Después tenemos, where is the city in Chile? Why do you like it? Because it is small and sunny. How many interesting places are there? 40. What places are there? Markets and beaches. What can you do here? Go to the beach and ride your bike along the coast. ¿Ya? En la primera pregunta dice, what is your favorite city? ¿Cuál es tu ciudad favorita? La vamos a agrandar para que la vean mejor. ¿Cuál es tu ciudad favorita? Entonces, tenemos ahí el what. ¿ya? El what lo vamos a usar para cuando estamos hablando de una preferencia. ¿Ya? Yo estoy preguntando qué es lo que prefiere esa persona. ¿Ya? Entonces usamos what para preferencia. Tenganlo en mente, anótenlo por ahí, no sé, para que no se me vaya a olvidar. Después, where is the city? Cuando usamos la pregunta where, estamos hablando de location, ubicación. ¿Dónde es? ¿Qué lugar es? ¿Ya? ¿En dónde queda? Where, ¿dónde? ¿Ya? Y tiene que ver con la ubicación. What es qué y tiene que ver con la preferencia. ¿Ya? En la letra C tenemos la palabra why. Why en español significa ¿por qué? De pregunta. Cuando yo hago una respuesta no uso why, uso because. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, why es por qué y estoy preguntando razones. ¿Ya? Después dice how many. How many. Cuando yo hablo de how many es cuando yo hablo sobre cantidad, porque la pregunta how many significa cuántos o cuántas, ¿ya? Entonces ahí yo hablo de cantidad. A ver, veamos el problema que tiene Agustín acá, no sé por qué. Dice que no lo deja entrar. Vamos a ver un poco esto para ver cómo lo hacemos. Ya, si no resulta, ahí sí, ahí se unió Cristóbal, Agustín. Ya. Veamos entonces. Tenemos ahí how many, habíamos hablado que tenía que ver con la cantidad y correspondía a la pregunta ¿cuántos o cuántas? ¿Ya? Cuando yo hablo de what places are there, el what are there, estoy hablando de lugares, ¿ya? ¿Qué lugares hay? A eso se refiere esa pregunta, ¿ya? Y luego, si queremos saber sobre las actividades, nosotros usamos el comienzo de esta oración que dice, what can you do? ¿Ya? What can you do in Concepción, por ejemplo? What can you do in Puerto Montt? ¿Qué puedes hacer en estos lugares? Y van cambiando, obviamente, la ciudad
a lo que ustedes se refieran. What can you do in Temuco? What can you do in Rancagua? What can you do in Magallanes, por ejemplo? ¿Ya? Y ustedes van contestando, pero esa pregunta yo la hago cuando quiero saber sobre las actividades. Entonces, vamos a completar lo siguiente aquí. Dice, we use, ¿qué pregunta usamos cuando preguntamos sobre preferences? O sea, preferencias. ¿Cuál era la pregunta que usábamos? ¿Quién sabe? Cuando hablábamos de una preferencia, preguntábamos de una preferencia, ¿qué oración usamos? ¿Qué pregunta usamos? Yo, tía. Ya, dígame. What's your favorite city? Ya, perfecto. Entonces, cuando yo hablo de preferencia, voy a usar el comienzo. What's your... Vamos a hacer más pequeño. What's your favorite? ¿Ya? Y después dejamos puntos suspensivos porque se puede cambiar, como por ejemplo yo diga, what's your favorite movie? Y le estoy preguntando tu película favorita. What's your favorite song? Y pregunto sobre la canción favorita. Por lo tanto, lo que es favorito, yo lo puedo ir cambiando. Pero el inicio de esta pregunta siempre es igual. ¿Ya? Yo voy cambiando solamente el interés o la preferencia. ¿Cuál es la palabra? Yo sé. Ya. Where. Where, perfecto. Entonces, para hablar de ubicación, hablamos de where. Solamente where, ¿ya? Porque ahí después nosotros lo completamos con lo que sea que queramos preguntar. Ya, eso lo escribimos, ¿no? ¿Cómo? Eso lo escribimos. Si no, esta parte, en todo caso yo les voy a enviar el documento, chicos, para que puedan, ¿cómo se llama? Puedan verlo, ¿ya? Porque me parece insólito que su libro no tenga todas las páginas, de verdad. Y de hecho se lo voy a hacer saber a la tía Patti para que ella pueda contactarse con la gente que envía este material, pues, ¿ya? Para que a ver cuál es la solución que ellos dan. Dígame. Me salen 250, me sale todo repetido. ¿En serio? Sí, pero la otra página no, del 80 para arriba no. O sea que les explotó la máquina cuando estaban haciendo los libros de sexto. Dejaron la embarrada. Sí, porque me sale 263, me sale todo repetido. ¿Sí? Sí. Ya, vamos a ver qué es lo que pasó. Hay que averiguar qué es lo que pasó con esos libros. Ya, vamos a... A mí me parece repetido desde la 49 a la 64. Es a mí igual. Ya. Vamos a ver, o quizás fue un problema de encuadernamiento. Cuando hicieron los libros, pusieron páginas dobles. Ya. Yo voy a averiguar, chicos, para la próxima clase les voy a tener una respuesta respecto a eso. Ya, entonces tenemos, dice, we use, que es la palabra o esta pregunta que usamos cuando hablamos sobre razones. Cuando queremos pedir una razón. ¿Cuál será la que nos sirve? Yo sé. Ya, dígame. We.
Eso, perfecto. Tenemos entonces why, que es la pregunta que nos sirve para dar una razón o para preguntar una razón en este caso. ¿Ya? Why, ¿por qué? Y luego cuando hablamos de cantidad, ¿cuál es la pregunta que usamos para cantidad? Yo. Ya, Oh, money. ya. How many? Perfecto. How many significa cuántos o cuántas. Por lo tanto, habla de la cantidad. Estamos preguntando aquí sobre alguna cantidad en especial. ¿Ya? Después tenemos places. ¿Cuál es lo que usamos para places? How many y termina con are there. Ya, ahí sí. Para preguntar de un lugar. ¿Qué será? What are they? Algo así. Ajá. Por supuesto. What. Después, aquí en el punto suspensivo quiere decir que ustedes completan con lo que están preguntando. Y luego, are there. ¿Cuántos o cuántas hay? ¿Ya? O cuántos lugares hay en este caso. ¿Ya? Porque si estamos hablando de lugares sería, what places are there? ¿Ya? Pronto, Maxi, vamos a terminar. Y luego tenemos sobre actividades. ¿Cuál sería la pregunta que usamos para las actividades? What can you do? Eso. What can you do? ¿Ya? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Ya? ¿Cuál es lo que puedes hacer en Antofagasta? ¿Qué es lo que puedes hacer en Calama? Acepto. ¿Ya? Dígame. Básicamente era lo que estaba en negro, lo que se tenía que poner. Justamente, porque estaba negrita. Por eso se los hacen con colores diferentes para que eso resalte y también les llame la atención a ustedes y sepan ubicar esa información. ¿Ya? Porque quiere decir que no nos sirve la oración completa, pero sí es súper clave lo que está en negrito. ¿Ya? Entonces ahí nos indican qué es lo más importante. Y obviamente nos presentan esta información y para que nos quede aún más clara, después nos vuelven a preguntar la misma información. ¿Ya? Un poco para ver si están atentos. ¿Ya? Entonces, reason era cuando hablábamos de razón. Razón. Luego teníamos quantity, que era para hablar de cantidad. Places era para hablar de lugares. Y activities era para hablar de actividades. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora lo que ustedes tienen que hacer, y con esto terminamos, es que tienen que preguntar, completar este cuadro con información, pero le van a preguntar a alguien de su casa. Ustedes eligen a quién, ¿ya? Y obviamente van a copiar esa información, después ustedes la van a pasar al inglés y luego me la van a enviar, ¿ya? Entonces tienen aquí, en la primera, vamos a poner aquí que esto es tarea para que nadie se le olvide. Y lo vamos a poner aquí en grande. Entonces, los que no tienen esa parte del libro lo van a hacer en el cuaderno. Tienen que preguntarle a alguien de su casa su favorite city o favorite place. ¿Ya? Un lugar, una ciudad favorita o lugar. ¿Ya? Ciudad o lugar favorito. ¿Ya? A quien ustedes quieran le preguntan. Y después le pueden decir, ustedes después lo pasan, obviamente, al inglés. Después dice location, ubicación, dígame. No, nada. Ya, está bien. Ubicación, ¿dónde queda? Si, por ejemplo, usted le preguntó, no sé, a su hermano, y su hermano le dijo que su lugar o ciudad favorita era
Talca, ¿ya? Después usted le dice, ya, ¿y dónde queda Talca? Entonces esa persona le tiene que responder dónde queda. Puede ser la región, puede ser cerca de algo, cerca de esto otro, qué sé yo. ¿Ya? Ustedes ahí preguntan. Y luego tienen que preguntar ¿por qué? ¿Por qué te gusta ese lugar? ¿Ya? Aquí preguntamos las razones. ¿Ya? Luego, las razones en este tercer cuadro, ya tenemos qué lugar le gusta, dónde queda ese lugar que le gusta, cuáles son las razones para que le guste. ¿Ya? Esa misma persona le tiene que decir cuáles son los lugares para visitar, ¿ya? ¿Cuáles son esos lugares que uno sí o sí tiene que visitar en esta ciudad que nos está diciendo la persona a la que le preguntamos? Y finalmente, a esa misma persona le preguntan qué actividades se pueden hacer, ¿ya? ¿Qué actividades se pueden hacer? Entonces, y ahí después vamos a tener toda nuestra información y nosotros vamos a pasarlo, por supuesto, al inglés. Como obviamente en el teléfono, en el computador, todos hay lugares muy buenos para traducir. No es la idea. El traductor yo los pillo al tiro. ¿Por qué? Cuando uno escribe en un traductor, uno que tiene que tener muy buena gramática y además muy buena ortografía, porque si no el traductor le traduce lo que quiere, ¿ya? Pero como van a buscar palabras aquí, son más bien pequeñas palabras, yo les voy a dar la siguiente página que se llama wordreference.com, que es un diccionario de inglés muy bueno y está en línea. También los que, por ejemplo, no lo quieran buscar en internet, marcan esto en la App Store, ya, o en la App Store o el Google Play, parece que es donde bajan también aplicaciones, y escriben Word Reference. Y Word Reference también tiene una aplicación de diccionario para el teléfono, ¿ya? Teléfono, tablet, lo que sea donde estén. Y les puede servir justamente para hacer sus tareas. Maxi Benegro me dice aquí. ¿Lo ves ahora, Maxi? ¿Ya? Sí, tía, yo igual. ¿Igual que? Que yo igual lo veo negro. Ah, qué mal. A ver, ¿qué pasa si yo apago mi video? También. Ya. Y luego lo prendo. ¿Ven ahí entonces? No. ¿No? Sí. Sí. Algunos sí lo ven y otros no. Sí. No, tía, yo aún no lo veo. Pero hay algunos que sí lo ven, entonces no Sí, es. tía, yo lo veo. Yo lo Ahora veo. no es mi problema, no me Yo eche lo la culpa veo. de todo. Yo lo veo. Ya, chicos, pero ya, la tarea es esa. Van a ustedes a preguntarle entonces a alguien de su casa la información que yo les pedí. Ya, y ustedes lo van a ir viendo. El documento se los voy a enviar por mail en todo caso, para los que no pudieron ver como la dirección del diccionario, pero eso es, ya, diccionario en línea. ¿Ya? Y que es un muy buen diccionario por lo demás, así que lo pueden ocupar, ¿ya? Eso entonces con la Ya la tarea encontré. ¿Ya la encontraste?